casos, ya, y quisiera destacarlo, no en todos, ya, eh, más de uno, o sea, hay varios que pusieron como enfermedad retinopatía diabética del prematuro. O sea, describía la retinopatía diabética por un lado y después retinopatía diabética del prematuro, que me pasó, no es más, más de dos, son, me parece que tres o cuatro, que lo leí por ahí. Entonces, para que tengan cuidado con esos conceptos, ¿ya? Yo ahí tuve harta, tuve harta piedad respecto a esos tipos de errores, pero sí, eso digamos, hay que tener ojo con esos conceptos cuando se escriben, ¿ya? Y como fue varios errores respecto a qué persona, o por ejemplo, el caso de estrabismo, en qué edades, ¿ya? Y lo otro es lo de que es catarata, que esa es la que, digamos, también generó algunos problemas respecto a qué edades, ¿ya? Y también respecto a la catarata. Perdón. eh, para eso, digamos, en líneas generales, ¿ah? Porque eso se lo pueden preguntar también en la práctica, ¿ya? Eh, y eso me interesa que eso lo sepan, lo tengan claro. Y ahora respecto a lo que es la pregunta de los equipos, en general, sí, bastante bien. Hay equipos, no sé, pues yo les puedo comentar, les puedo decir y que eso puede generar em, cierta discrepancia. Eh, digamos, la pregunta decía eh, que nombraran equipos, equipamiento, equipos, ¿cierto? Eh, pueden ser equipos chicos, digamos, obviamente existen ciertos instrumentales más pequeños, pero como equipamiento, ¿cierto? Lo hice como concepto más genérico, ¿cierto? Para que no, por ejemplo, una cartilla de prueba no es un equipo como tal, pero sí lo podemos tomar, digamos, de tal manera si usted lo describe bien. A lo que voy es que si usted describe y fundamenta bien para qué es el equipo, le puedo aceptar la respuesta. Y en eso también fui bien benevolente con eso. O sea, si usted me fundamentó muy bien, porque leí algunas respuestas, ¿cierto? Varios pusieron el OCT. El OCT como tal, para el visorefracción, no es parte de la evaluación de visorefracción. Tampoco es parte del fondo de ojo diabético, ¿ya? Pero em, sí puedo anotarlo, tenerlo, porque también saben que en las guapos existe un porcentaje menor que tiene OCT, del cual cuentan. De hecho, hay hasta hospitales que todavía no tienen OCT. Pero sí puedo aceptarlo en la medida que me justifique para qué. Entonces, si usted me dice, sabe que yo tengo los CT y cuando veo un fondo de ojo, ¿cierto? Y veo, digamos, al fondo de ojo que existe una sospecha o una evidencia de un edema macular diabético, por ejemplo, ya eso es usted en atención primaria
tiene que tener esa plasticidad, ¿cierto? Para decir, voy a aprovechar y vamos a hacerle un OCT. Es un elemento muy importante para el diagnóstico y para hacer el proceso. Muchas veces, en este caso, cuando se hace examen de fondo de hoja en atención primaria, eh, a todos se los toma por igual, a las retinopatías, las severas, las muy severas, las proliferativas, y no se hace cierta priorización de casos y tener un OCT, ¿cierto? Y poder tomar la decisión, no solo teniendo una retinografía, sino también un OCT puede aportar a la priorización de los casos. Entonces, la justificación me era muy valorable, me era muy importante para darle de puntaje, ¿cierto? Si es que ponían algún equipo que no es directamente, no está directamente relacionado con los dos procedimientos que nombramos, ¿ya? Eso en líneas generales, para que sepan. Así que si de repente estaban preocupados y usted sintió chuta, tuve que chamullar con algún equipo, ya, igual lo tomé de cierta manera para que la respuesta no tuviera tan incorrecta, ¿ya? Eh, Eso principalmente para que tengan claridad con la evaluación, sino que mal no les fue, así que tranquilo, les fue bastante bien eh, con la evaluación. Em, Bien, vamos a comenzar eh, con la actividad de hoy. Quisiera saber, ¿ya están todos los grupos listos? ¿Hay integrantes de todos los grupos? Profesor, ¿Sí? uno de mis compañeros está en hospital, así que Ya. somos 4 de 5 del grupo 1. Del grupo uno. ¿Qué compañera? ¿Qué Claudia compañera? Alfaro. Claudia del Faro, ya, perfecto. Gracias por la información. Em, ya. Martina. Martina, Profe, dígame. acá dos de mis compañeras no están porque Estefanía Vázquez está en el hospital y Rocío ¿Ya? Rojas debió una evaluación práctica y está en su evaluación práctica en este momento. Sí, Rocío Rojas, me pareció haber visto un correo de ella. Sí, le Sí, mandó sí, un sí, correo sí. incluso. Sí, muchas Exacto, sí, gracias. sí, sí, vi el correo. Gracias a usted. Deme un segundito. Ya, ¿alguien quiere comenzar? ¿Algún grupo? ¿Voluntarios? Nosotros somos voluntarios, profesor. Grupo número 1. Grupo número uno. Ya, Sí, usted es su nombre. ¿Quién fue que me habló? Perdón. Isidora Molina. Isidora. Sí. Ya, comiencen nomás. Presenten, compartan la pantalla y comiencen. La idea de esta actividad, de la actividad de hoy, es que obviamente puedan exponer, ¿cierto?, lo que ustedes hicieron y quizás podamos en algún concepto debatir ya respecto a la toma de decisiones principalmente. Entonces, si ustedes, digamos, una vez que presenten, tienen consultas, preguntas o no están de acuerdo con algo, lo pueden manifestar abiertamente. Comiencen nomás, chiquillos. Ya. Buenas tardes, profesor, compañeros. Hoy vamos a hacer una presentación de atención primaria sobre las urgencias oftalmológicas. Los integrantes son Claudia Alfaro, Isidora Molina, Catherine Troncoso, Gabriel Quirós y quien les habla, Belén Santibáñez. Siguiente, por favor. Ya, primero vamos a empezar hablando acerca de qué es el glaucoma primario de sierra angular en su fase aguda o el glaucoma agudo, como se nos designó. Empezamos diciendo que el glaucoma primario de ángulo cerrado es un tipo de neuropatía óptica cuya característica general es el hecho de que cursa con un cierre angular en su presentación aguda, lo que produce un aumento brusco de la presión intraocular, lo cual también va a generar la muerte de la capa de fibras nerviosas y por consiguiente va a implicar afectaciones en el campo visual del paciente. Con respecto a los signos de esta patología, tenemos la inyección conjuntival, el edema corneal. Anatómicamente, también está el hecho de los pacientes que tienen cámara anterior estrecha. Otro hecho bastante importante es la semimidriasis fija, es decir, que la pupila se encuentra en una dilatación media y que no es reactiva.
el globo ocular de la persona está duro, es muy firme a la palpación. En cuanto a la retinografía, se pueden ver algunos tipos de hemorragias. También se pueden encontrar adelgazamiento en las capas de fibras nerviosas. La presión intraocular se puede encontrar aumentada entre los 21 y 50 milímetros de mercurio. Y lo otro es que como signo está el cierre del ángulo iridocorneal. En cuanto a los síntomas, tenemos el dolor, que suele ser súbito, intenso, se puede cursar con enrojecimiento. Otro síntoma también, que también puede ser considerado un signo, es la disminución de la agudeza visual. También está el malestar general. Los pacientes que tienen el glaucoma agudo suelen mostrar síntomas como de náuseas, vómito, dolores de cabeza, en general, un malestar general. También suelen tener visión borrosa y suelen como decir que tienen sensación de inflamación. Ellos sienten inflamación. También perciben tal vez a los de luz y como dije anteriormente, la presión intraocular también se encuentra elevada. En cuanto a los exámenes a realizar para esta patología, primero que todo hay que realizar una anamnesis completa. También hay que tomar la agudeza visual, tonometría planática para medir la presión intraocular. También puede ser tonometría de aire si se quiere de alguna forma verificar. Oftalmoscopía como un examen rápido para intentar ver si hay algún daño. Otra cosa importante es la biomicroscopía, ya que nos va a dar como los resultados acerca de cómo está el tamaño de la pupila, cómo está el reflejo fotomotor, nos puede dar una valoración de cómo se encuentra la córnea, asimismo una valoración de cómo es la cámara anterior del paciente, también nos muestra si es que el paciente tiene sinequias o no, y también nos evaluamos el ángulo iridocorneal. Y otros exámenes como más complementarios serían el campo visual computarizado para ver en caso de que haya alguna afectación en el campo visual y el OCT para la visualización de la capa de fibras nerviosas. Siguiente. Para poder complementar un poquito los signos, quisimos hablar igual de signos presentes en retinografía, que no son específicos del glaucoma, pero que sí podemos tenerlos presentes y como mezclarlos con lo que es la anamnesis y toda la sintomatología del paciente y también llegar como al diagnóstico de que podría estar presentando un glaucoma. Dentro de los que encontramos son las hemorragias papilares, que se suelen extender desde el anillo neuroretiniano eh, hasta la retina, sobre todo en la zona infratemporal, y significan aparición y progresión del glaucoma. También tenemos vasos circumpapilares, que son vasos que de cierta forma siguen como la excavación, por así decirlo, que son los que están apuntados con la flecha. También tenemos la deformación en bayoneta, que corresponde a una doble angulación del vaso sanguíneo, en donde el vaso sale en una dirección, se devuelve y sale por un ángulo diferente, sin una explicación como aparente. También tenemos vasos colaterales, que son vasos que suelen aparecer entre dos venas y generalmente eh, suelen ser como posterior a una oclusión de la vena central de la retina, pero en este caso sería por una obstrucción de la circulación leve en la zona papilar. También tenemos la pérdida del anillo neuroretiniano nasal, que es un espacio que se forma entre el anillo neuroretiniano y los vasos emergentes. Generalmente se suele presentar como ya en etapas más avanzadas. También tenemos el signo de punto laminar, que son fenestraciones de color gris, que básicamente es la visualización de la lámina cribosa, y también se suele dar en etapas avanzadas. Y también tenemos la atrofia peripapilar, que es un signo precoz y suele darse en pacientes con hipertensión ocular asociada. Eso. También quisimos hablar un poquito sobre el tratamiento o manejo del glaucoma de ángulo cerrado, pero en su presentación aguda, que básicamente corresponde, lo primero que debemos hacer es posicionar al paciente en decúbito supino para evitar que el cristalino tape aún más el ángulo y poder como soltarlo entre comillas. Después se realiza una administración de manitol que tiene como finalidad disminuir el volumen del vítreo. Posteriormente se administra acetazolamida y timolol, que básicamente es para disminuir la producción del humor acuoso. Después se utiliza prednisona o dexametasona, que básicamente se administran a nivel tópico para disminuir la inflamación. También se puede administrar pilocarpina, que es para poder separar el iris del ángulo de la cámara anterior.
como generando miosis. Y finalmente se puede realizar disminución de dolor mediante la utilización de analgésicos y antimiméticos. Y también se recomienda aplicar luz, ojalá lo más potente posible, para que el ojo pueda hacer miosis y de cierta forma como que se pueda producir un drenaje del humor acuoso de una forma ya más normal, por así decirlo, y poder bajar las presiones. Siguiente. Ya bueno, siguiendo con la uveitis aguda, primero tenemos que indicar que corresponde a la uveitis anterior aguda, la cual es una inflamación que va a afectar a la capa uveal anterior en el iris y parte anterior del cuerpo ciliar, en la parte de la pars plicata, de manera aguda y además es la forma más común de uveitis. Además, tenemos que decir que esta puede ser una manifestación de una gran variedad de trastornos oculares, como traumatismos, donde igual se incluyen los traumatismos quirúrgicos. Respecto a los síntomas, quisimos hacer la distinción entre los que se presentan en un individuo que está cursando con una uveitis anterior aguda de una crónica. El aguda, como se puede observar ahí en el recuadro, se tiende a presentar ya sea fotofobia, dolor, inclusive un ojo rojo profundo, una disminución de agudeza visual que es obviamente de la cual el paciente se da cuenta y lagrimeo. A diferencia de la crónica que llega a ser asintomática, pero puede presentar un ojo rojo leve y las denominadas entopsias, que son como pequeños puntitos en la visión o a las asociadas moscas volantes que conocemos. Y si pasamos a los signos, la verdad es que esta patología presenta una gran variedad de signos, como lo son la agudeza visual afectada, o es decir, que al realizar el examen como tal, esta agudeza visual sí se encuentra disminuida y depende de la gravedad de la inflamación, qué tan afectada está. Por otro lado, también encontramos la congestión ciliar, también llamada congestión prelímbica, que es una hiperemia conjuntival de tipo pequerática, que es decir, que está alrededor, al borde de córnea, entre el espacio del limbo, y la característica que puede tener un tono de color ya medio violáceo, debido a que parte de los vasos que se encuentran afectados son los profundos. También podemos encontrar lo que es la miosis por un espasmo del músculo esfínter pupilar, y esto se debe a que predispone además, no que se debe, sino que además puede dar o puede predisponer a que el ojo, a nivel del ojo, se formen sinequias de tipo posteriores. También otra característica es que presentan un Tyndall positivo. Y como sabemos, el Tyndall positivo indica que en el humor acuoso hay presencia de pequeños corpúsculos que andan flotando y que básicamente está constituido por proteínas y células de carácter inflamatorio. Otro signo presente es el denominado hipopion, que como ya sabemos corresponde a un exudado de tipo purulento, medio blanquecino, que también se encuentra compuestos por células inflamatorias y que tienen la característica de que se encuentra a nivel inferior de la cámara anterior. Otra cosa que ocurre aquí es que hay presencia de un alto contenido de la denominada fibrina. ¿Qué pasa? Esta fibrina ocasiona que se inmovilice este exudado purulento y retrasa la reabsorción del mismo, ocasionando que esté presente por mayor tiempo. Otro signo, de entre los muchos que hay, son los precipitados queráticos. La característica de esto es que si bien también son células inflamatorias como los linfocitos, como células plasmáticas o macrófagos, estos se encuentran pegados al endotelio corneal. Y aquí quiero hacer la distinción entre el Tyndall y los precipitados queráticos, la diferencia. Ocurre que estos últimos son más importantes en el sentido de que son más graves. ¿Por qué? Porque quiere decir que estas células inflamatorias estuvieron durante mucho tiempo en cámara anterior a tal punto que se adhirieron, se pegaron al endotelio corneal, a diferencia de los corpúsculos en el Tyndall que andan flotando por ahí en el humor acuoso. Luego tenemos lo que es la turbidez del humor acuoso, que como la misma oración lo dice, hay una turbidez de este humor en el sentido de que no se observa claro, sino que se observa ya más opaco.
Y esto mismo está dado por la cantidad de proteína o de células inflamatorias que puede haber presente a nivel de cámara anterior. Y luego están, como ya los mencioné anteriormente, los exudados fibrinosos, que son los que se encuentran presentes en cámara anterior, que no sé si se observa, pero estaría, sí, ahí donde mi compañera está apuntando, se puede distinguir cómo no está la cámara anterior clara, sino que se observa la presencia de un contenido fibrinoso. También puede haber presencia de los denominados nódulos del iris, donde tenemos dos tipos, los nódulos de Copé y de Busaka. La característica de los de Copé es que están localizados en el borde de la pupila. Ahí en la imagen A se puede visualizar cómo se observan esos pequeños nódulos. Y en la imagen B tenemos tanto nódulos de Copé como de Busaka. Y creo que todos nos damos cuenta que claramente los de Busaka se pueden distinguir muy bien. Y la característica de estos, la verdad no recuerdo si lo mencioné, es que están a nivel del estroma del iris. Y por último tenemos las denominadas sinequias posteriores, que como ya mencioné pueden ser originadas por otros signos, ¿ya? Como es, por ejemplo, la miosis. Y eso sería respecto a los signos. Bueno, también podemos agregar que en sí esta uveitis aguda presenta una asociación con el glaucoma inflamatorio, debido a que a la célula inflamatoria estas van a poder viajar a través de la córnea y llegar al humor acuoso, en donde estas se van a acumular en la malla trabecular, generando así una disminución del drenaje y por ende un aumento de la presión intraocular. Además, los exámenes que se realizan son la biomicroscopía y la tonometría. Ya, entonces, estas dos patologías de que les comentamos anteriormente en su presentación aguda y la uveitis anterior en urgencia oftalmológica, caso si son una urgencia. Entonces, primero que todo, vamos a comenzar hablando del glaucoma, del glaucoma agudo, en donde sí es una urgencia oftalmológica debido a que esta presentación del glaucoma va a generar presiones muy elevadas, las cuales estas generan una muerte muy acelerada de la capa de fibras nerviosas. Entonces tenemos que recordar que estas células no se pueden regenerar y además van a generar una implicancia en el campo visual del paciente. Y en cuanto a la uveitis aguda, debemos decir que esta también corresponde a una urgencia oftalmológica debido a que esta enfermedad requiere de un tratamiento médico como es el uso de corticoides y de cicloplégicos, ya que esta de no ser tratado puede provocar un aumento de la presión intraocular igual, producto de la migración de las células inflamatorias de la cámara anterior. Como se dijo anteriormente, que estas pueden obstruir la malla trabecular, provocando un aumento de la PIO y inducir a la muerte de las fibras nerviosas. Y también debemos decir que ya que como tecnólogos médicos no podemos em, recortar este tipo de fármacos que el paciente requiere para esta patología, debemos dejar en claro a nuestro paciente la importancia de ser evaluado por un médico oftalmólogo y las implicancias que estas pueden causar en su visión. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación. Bien, 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 bien interesante, bien completa, muy preciso lo que necesitábamos, lo que requeríamos para la presentación. Consulta para el grupo. ¿Pueden compartir la presentación nuevamente, por favor? Necesito que pongan la diapositiva de los signos y síntomas del glaucoma. ¿Esa, profesor? No, ¿dónde están los síntomas? Ahí. Esa, justamente, Mira. esa. Ya. Eh, Pregunta, una persona que cursa con un cuadro agudo, ¿siempre viene con un glaucoma primario anterior a eso? ¿O puede ser una persona que esté sana, que no tenga glaucoma, que le pueda dar un glaucoma agudo? Sí, también puede ser. ¿Sí? ¿Puede ser? Porque, ¿cómo era la pregunta? Que no lo escuché.
el glaucoma agudo, el cuadro agudo de esta enfermedad, ¿siempre la persona viene con un glaucoma primario anterior, digamos, a este evento agudo, o puede darse de manera espontánea un cuadro agudo, sin necesidad de estar Eh, enfermo de manera crónica? no puede darse de manera espontánea también. También puede ser incluso por traumatismos en- o que haya algún cierre o en general un cierre angular de cualquier tipo va a generar un glaucoma agudo ya que no se va a poder drenar el humor acuoso y va a aumentar la presión. Ya, perfecto. Eh, para, mm, para el tema de en lo que es el cuadro clínico como tal, ¿los signos y síntomas siempre se presentan de la misma manera todos o puede presentar o es variable? La Es verdad, variable. profe, ya, dale tú. No, dale, Siddharita. La verdad es que como cualquier patología, teóricamente lo que se enseña es como un caso clínico ideal perfecto, pero la realidad es que las patologías en las personas que día a día las sufren pueden variar estos síntomas o signos. Por eso nosotros como tecnólogo médico y el mismo médico oftalmológico debe ser capaz de, a pesar de que falten quizá algún signo o síntoma, llegar a la hipótesis diagnóstica o el diagnóstico mismo en base a lo que el paciente presenta. No sé si eso responde a la Sí, pregunta. perfecto. Y eso deriva en dos cosas. Una, que el cuadro clínico, ¿cierto? Cuando uno siempre hay un término bien frecuente, bien común en las prácticas y cuando uno está trabajando es un caso de libro. Cuando uno lee el caso de libro es que es perfecto, es ideal, viene con todos los signos y síntomas que se han descrito, pero el 99% de los casos no viene con todos los signos y síntomas. ¿Y eso qué genera? Produce o dificulta el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, ¿cierto? O porque se confunde con otros diagnósticos y eso es lo que hace que dificulte un poquitito muchas veces el diagnóstico diferencial con la uveitis. Y también lo que dificulta es la toma de decisión. ¿Es o no es? Muchas veces presenta algunos signos que son similares a otros cuadros que son menos severos, entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Derivo o no derivo? Y eso es ahí donde se dificulta la situación. Entonces, por eso quisiera preguntarles, en el caso de la uveitis, eh, ¿qué ocurre con la presión ocular? Con la presión ocular ocurre que, bueno, no sé si, creo que sí lo mencionó mi compañera, es que una de las consecuencias a las cuales puede llegar la UTI anterior es al desencadenamiento de un glaucoma inflamatorio, porque como se menciona la UTI anterior, parte de su inflamación implica una eritis. Entonces, el iris, al ya estar inflamado, puede dar paso al cierre, quizás no completo, generando de la malla trabecular del ángulo, generando quizás una alza de presión no suficientemente significativa para hablar de glaucoma, pero sí una alza misma. O al contrario, puede ser un cierre completo que desencadene un glaucoma agudo como tal. Perfecto. También hay que Ahora, considerar que hay células inflamatorias que se pueden acumular en el ángulo y también el mismo hipopión que se comentó, eso también va a influir en en el drenaje del humor. exactamente, eso es una de las características, todo lo que tiene que ver con las células inflamatorias y el hipopión, ¿cierto? eh, cuando hay hipopión, cuando hay precipitados queráticos en el caso 120, uno inmediatamente tiene que pensar y sospechar de que está la PIO alta. Y puede estar tan alta que puede efectivamente tomar, ¿cierto? Un color, un tinte bien oscuro, ¿cierto? Y parecerse mucho al glaucoma. Además que el glaucoma agudo también cursa con cuadros inflamatorios. Ya como tal, digamos, el aumento de la presión intraocular va a generar inflamación. En el caso de la uveitis es una inflamación que puede generar un aumento de la PIO. Aquí es al revés, entonces eso dificulta muchas veces el diagnóstico. En el caso de la uveitis, cuál es el tipo de uveitis o la causa de la uveitis más frecuente por la que se produce un aumento de la presión ocular? ¿Eso lo saben?
La verdad, mientras investigamos, no había como una causa como tal, solo la que muchas veces podía ser idiopática o estar relacionada con el antígeno no, sí, el HLA-B27, que igual está relacionado con patologías como la espondilitis anquilosante, como enfermedades de ese estilo, de esta autoinmune. Exactamente. Ya, digamos, hay dos causas. Una son las enfermedades autoinmunes, ya, hay varias entidades que generan, digamos, lo que se conoce como glaucoma uveítico, ¿cierto? Glaucoma secundario. Y la otra es el virus del herpes, ¿ya? Y eso es súper frecuente, para que lo tengan en consideración siempre el virus, la uveitis herpética, ya cursa muy frecuentemente, casi siempre con aumento de la presión ocular, por lo tanto, ese tiene un manejo muy específico, muy especial, y ese le permite a uno saber con cierta seguridad, ¿cierto? Al oftalmólogo en realidad, que es el que trata, cómo debe hacerlo. Entonces, inmediatamente, eh, ante una uveitis con una PIO alta, inmediatamente eso es uso de antivirales de por sí, como sí o sí, ¿ya? Independiente del resto de la evaluación. Ahora, pregunta, si ustedes están en una unidad, ¿cierto? Y viene una persona que está con un glaucoma de sierra angular, ¿cierto? Ah, pero antes de eso, ¿cuándo hablamos de PIO elevada? ¿Cuándo la PIO es elevada? ¿Cuál es Sobre el rango? 21. Sobre 21. Perfecto. La PIO, digamos, de sobre 21, digamos, como tal, a lo que se refiere, los estudios definen como una PIO de alto riesgo, ¿ya? Y mientras más alta, ¿cierto? Mayor es el riesgo. Existen personas que tienen presiones de 25 a 26 y no tienen daño por glaucoma, incluso hay personas que no generan glaucoma, ¿ya? Digamos, cuando la persona tiene una PIO alta, no necesariamente es porque tiene o va a tener glaucoma, ¿ya? Y eso es algo que hay que tener súper claro. El concepto de hipertensión ocular existe, y no siempre se trata. Ahora, si una persona, digamos, le voy a poner un casos que uno puede ver siempre, una persona que está con un glaucoma de sierra angular en tratamiento y está con una presión de 24, 25, sin ningún otro signo o síntoma, ¿ustedes lo derivarían como urgencia? Si ustedes están en una guapo, ¿lo derivarían al hospital como urgencia en caso de que no tengan oftalmólogo? La verdad es que en ese caso ya no sería como urgencias como tal, sino que la recomendación que podríamos entregar sería que quizás en su próxima cita con el oftalmólogo podría pedir que se haga un ajuste de su medicamento. Generalmente cuando están en consultas con el oftalmólogo se define como una presión objetivo, que es es la presión en la que el paciente debería mantenerse con su tratamiento farmacológico. Entonces, en ese caso, quizás la mejor recomendación sería que si su consulta es próxima, ojalá le pregunte al oftalmólogo en relación a eso, que ojalá le tome las presiones para ver si es que se puede ajustar el medicamento. Perfecto, perfecto, sí, tiene que ver con eso, muy bien. En ese caso, digamos, está la PIO alta, pero si no existe un bloqueo, digamos, del ángulo como tal, no es una urgencia, aunque sea un glaucoma, y eso es muy importante. Ahora, si la persona no tiene antecedente de glaucoma, no tiene dolor, no tiene ningún síntoma, la persona llegó y fue por lente, ¿cierto? Y le tomaron la presión ocular y tiene una presión de 45 y existe, pero sin dolor, no ha perdido la visión y está todo ok, perdón, sin problemas, ¿ya? Y está aparentemente empezando un bloqueo, puede ser que sí, tiene la cámara estrecha, pero no está bloqueada. ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo derivan para estudio o lo derivan de manera urgente a oftalmólogo? Es que, considerando lo que dijo anteriormente de que si no está bloqueado el ángulo ya no es urgencia, igual esto podría derivarse para que se estudie qué es lo que está sucediendo, tal vez hacer curvas de tensión
o algo así. Pero en este caso, como la presión ya es bastante elevada, yo creo que sí correspondería a una urgencia. De hecho, podría estar Bien, inclusive asociado a una uveitis y a estos síndromes que son poco extraños. Y en ese caso, quizás se podría descubrir inclusive una enfermedad de base, si es que no hay sintomatología de glaucoma, por así decirlo. Sí, de hecho, igual que no presente, por ejemplo, sintomatología durante la cita, por ejemplo, por los vicios de refracción, porque por necesitar lentes, no, no es necesariamente que no va a presentar síntomas, por ejemplo, llegando o en la noche a la casa o posiblemente en 1 o 2 días más. Entonces, por eso igual sería bueno que sea derivado por urgencia. me gustó esa discrepancia que hubo en sus opiniones dentro del grupo. Eso es muy, muy interesante. Muchas veces les pasa, puede pasarle, puede ocurrirle que, ¿qué hago en esa situación? La persona viene súper bien, viene por lente, solo quiere lente de cerca, no quiere nada más, y resulta que, digamos, como un hallazgo, ¿cierto?, dentro de la evaluación, nos encontramos con una presión de 45. Una presión de 45 es una presión ya dañina, y de acuerdo a los conceptos, eso ha sido variable, pero de acuerdo a los conceptos, ¿cierto? Y los estudios, los análisis, presiones de 30 hacia arriba son dañinas, son, digamos, como tal glaucoma, ¿no? Independiente de que tenga o no tenga daño, son glaucoma. Y una presión de 45 es una presión demasiado alta, muy alta, muy peligrosa, que en pocos días, en pocas semanas, puede alterar la capacidad visual. Por lo tanto, si no tiene ningún síntoma, absolutamente nada, y ve súper bien y está con esa presión, debe ser derivado de manera urgente, aunque la persona no quiera, aunque la persona diga, pero ¿cómo? ¿Me está inventando? No, no, usted tiene que derivarlo urgente. Eso va para todos, para todos, para todos. Eso no, no hay discusión con un apío de ese tipo, ¿ya? Eh, y eso al chiquillo les puede pasar, les puede ocurrir, ¿ya? Digamos, la verdad es que y el análisis de todo esto es que puede ocurrir absolutamente cualquier cosa dentro de estos estudios, todo, digamos, estas patologías. Eh, Eso, digamos, muy bien, está muy bien, muy, muy interesante lo que plantearon las cosas precisas, puntuales, ya, digamos, espero que haya quedado claro respecto a lo que es el manejo del glaucoma y la uveitis. En el caso de la uveitis, no nos enfocamos mucho en glaucoma. Perdón. En el caso de la uveitis ocurre algo similar. La uveitis digamos, es una urgencia, independiente de la causa, es una urgencia que tiene que ser evaluada sí o sí, al igual que el glaucoma agudo. Ojo, que no el glaucoma crónico. El glaucoma agudo, con el glaucoma crónico, aunque tenga la PIO alta, si no está tan alta, ¿cierto? No corresponde a urgencia. Cuadro descompensado de glaucoma, a pesar de que esté con tratamiento, ¿no? Tiene que ser derivado sí o sí, y en el caso de la uveitis también. En algunos casos, la uveitis se cursa con cuadros leves, ya a veces el único hallazgo es la presencia de un Tyndall, y eso también les puede pasar, un Tyndall leve. eh, y bueno, eso como recomendación, cuando vayan a las unidades, ya y cuando, bueno, en el CODA también, jueguen mucho con la lámpara de hendidura, porque ver el Tyndall no es tan fácil, no es tan fácil. Y en estos casos, en estos cuadros, el edema corneal impide que se pueda visualizar adecuadamente la cámara anterior, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes practiquen, que busquen los ángulos, que digamos, utilicen todas las técnicas de visualización, ¿ya? Y eso se logra con práctica, ¿ya? Usen mucho la lámpara y cuando pasen el agua pues, también. Y díganle a los colegas cuando vayan a las unidades que si ven algún caso con algún tilde, algún edema corneal, ¿cierto? Puedan evaluarlo. Ahora, última pregunta. Para el caso de una persona que no tiene visión en un ojo y llega con una PIO de más de 50 y tiene visión cero, la persona presenta algunas molestias, principalmente ardor, no muy grave, y la persona llega por primera vez con ustedes. ¿Qué harían ustedes? ¿Los derivarían como urgencia? Es que en este caso, según tengo entendido yo,
La razón por la que se deriva de urgencia es para mantener la visión del paciente, para que no se siga produciendo daño, pero si el paciente llega a la consulta sin presentar dolor ni ninguna cosa y no tiene ya visión en ese ojo, es más que nada derivarlo a un oftalmólogo, sí, pero no con tanta urgencia, creo yo. Profe, pero era que en un ojo no presentaba visión y en el otro, En el ojo porque que, si es, el ojo que no tiene visión está con la pío alta, el otro normal. ah, no, en ese caso es que igual Eh, depende de hace cuánto que no presenta la visión en ese ojo. Y también depende sí, del cuán alta esté la pío, porque recién hablamos de que hay una presión elevada que puede ser sospecha de, o hay otra ya elevada como tal. igual hay que tener en cuenta de que las presiones elevadas generan mucho, mucho dolor en lo que es el ojo, entonces quizás se podría derivar al paciente como ya para un tratamiento, por así decirlo, para disminuir el dolor. Está bien que el paciente ya no utilice ese ojo para ver, pero tenemos que tener en cuenta que está sufriendo porque genera un dolor muy terrible tener presiones muy elevadas. Y en ese caso lo que se está utilizando ahora creo que es como que congelan, por así decirlo, el nervio óptico mediante crio, no recuerdo bien el nombre, pero básicamente esa es la idea, que se congela el nervio óptico para evitar el dolor por parte del paciente. Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, ¿Sí? Díganos. yo estuve en una guapo hace como unos 2 semanas y llegó un paciente que no tenía visión en el ojo, así casi como si usted hubiera estado ahí y estuviera preguntando acerca de eso. Llegó sin dolor en el ojo, ciego de ese ojo, con las presiones elevadísimas y él nunca presentó dolor, nada. Entonces lo que se hizo ahí fue que se le derivó a un oftalmólogo solamente, al oftalmólogo de la guapo para ver si eso se iba a tratar o algo así, porque el caballero hacía su vida normal y no tenía visión en ese ojo hace como unos 10 años. ¿Y por qué causa no veía? Finalmente, ¿cuál fue el Por lo que diagnóstico? vimos en la retinografía era que tenía un glaucoma súper avanzado. Ya, y nunca no se dio cuenta, no se había dado cuenta. Nunca se dio cuenta y de hecho en ese Mm, momento andaba con presiones sobre 35. perfecto. Bien, muy interesante lo que acaban de comentar, es muy, muy, muy interesante y sirve para el debate. Efectivamente, para efectos de atención requiere una priorización, pero si no cursa con dolor, de todas maneras hay que evaluarlo porque en el fondo también hay que cuidar el ojo que está bien, que está bueno. Y el objetivo siempre es cuidar el ojo bueno, ya, y que el ojo que no tiene visión, ¿cierto? Evaluarlo en base a las molestias o la sintomatología que presente. Y está muy bien lo que comentaba respecto al dolor. Si la persona está con eh, un dolor fuerte, obviamente intenso, hay que derivarlo sí o sí como urgencia para hacer lo que es la crioterapia o la inyección de alcohol. No me acuerdo el nombre del alcohol que se utiliza y que se inyecta em, a nivel del nervio, ya para en el fondo eliminar, digamos, y terminar de cortar la conexión, ¿no? como con el sistema nervioso y en el fondo que no duela más, ¿ya? Y eso es lo que se utiliza. Y también en personas que tienen dolor, un dolor que a veces es leve, no es tan fuerte, pero es constante, ¿ya? Y vivir con un dolor leve pero constante, si alguien de ustedes lo ha pasado, por ejemplo, un dolor en un pie, una costilla, puede que sea leve, pero cuando está todo el tiempo, molesta mucho, incomoda mucho y la persona finalmente termina muy irritada, muy mal. Y en esos casos también se utiliza, ¿no? No solo en el dolor agudo, intenso, fuerte, ¿cierto? Invalidantes, sino que también en el dolor, ¿cierto? Que es constante o permanente. El dolor crónico, ¿ya? El manejo del dolor crónico es súper importante. Eh, muy, muy bien sus observaciones, muy, muy, muy claro todo. Ya, chiquillos, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente grupo. ¿Algún voluntario? Dejen de compartir, por favor, para que el siguiente grupo pueda participar. ¿Algún grupo que quiera? Nosotros, profe. Ya, comiencen nomás, compartan pantalla.
bueno, vayan presentándose y a medida que van presentándose, o sea, que van participando, ¿cierto? Y comiencen nomás cuando ustedes quieran. ¿Se ve, profe? Sí, sí se ve. Ah, ya. Eh, al tiro. Ahí sí. Es que está medio viejo mi computador, entonces no. Ahí sí. Ya, buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros vamos a presentar nuestros dos enfermedades que nos asignaron, que en este caso son la hemorragia subconjuntival y la queratitis actínica. Nuestro grupo corresponde a Natalia Álvarez, Alan Castillo, María Jesús Soto que les habla, Alexa Muñoz y Josefina Muñoz. La hemorragia subconjuntival. Este es un trastorno que puede ocurrir en su mayor parte como situaciones benignas, pero sin embargo se pueden tener en consideración que hay momentos en los que la hemorragia subconjuntival ocurre por un diagnóstico encubierto más peligroso, sobre todo cuando es algo muy persistente o algo que es bastante recurrente. Generalmente la hemorragia es indolora y puede aparecer como hiperemia difusa de forma unilateral, en donde se va a visualizar una mancha roja brillante. Y se debe saber que la sangre proviene de los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en la esclera, eh, destacar que no al interior del ojo, y se presentan en la conjuntiva vulvar. Es por esto que debido a que se cubre que cubre la esclera. Según su etiología, se puede clasificar en dos. Eh, como traumáticos, cuando se da frecuentemente en pacientes que utilizan lentes de contacto, también en personas que fueron sometidas a alguna cirugía ocular, además un tratamiento local, perdón, un traumatismo local menor, por ejemplo, frotarse los ojos o que exista algún cuerpo extraño que puede causar también esta hemorragia. Y también puede aparecer de forma espontánea. Generalmente son por hipertensión y otros trastornos como la diabetes y la hiperlipidemia. Aquí los vasos sanguíneos se van a volver más débiles, lo que va a provocar que sean más frágiles y estos que se rompan. También dentro de esta clasificación se va a incluir el toser, vomitar, estornudar, hacer un sobreesfuerzo u también hacer muchas acciones similares. Por esto es que se dice que los hombres tienen un mayor porcentaje de presentar este tipo de hemorragia debido a que tienen una tendencia mayor de realizar trabajos más pesados y también como más agresivos. Con respecto a los síntomas, estos pacientes generalmente cursan con irritación ocular y sensación de molestia ligera, por lo que se les podría recomendar que utilicen lágrimas artificiales para humectar el ojo. También es muy importante recalcar que el paciente no debe presentar ningún tipo de dolor, como dijo mi compañera anteriormente, secreción o pérdida de la visión, ya que eso nos indicaría que el paciente cursa con otro tipo de patología. Con respecto a los signos, el único que se tiene es la presencia de esta mancha roja brillante en la esclera visible y el enrojecimiento ocular. Dentro de los exámenes a realizar en la consulta, se debe realizar primero que todo una buena anamnesis para saber si tuvo algún golpe en el ojo en los últimos días, si es diabético, hipertenso o estuvo con algún resfriado que podría provocar como esta hemorragia. También se debe realizar una revisión con la lámpara de hendidura y con fluoresceína para evaluar cualquier traumatismo ocular o posible afección ocular que esté provocando esta hemorragia en el paciente. También se le puede realizar oftalmoscopía solo para descartar que que el paciente no presente otro tipo de hemorragia intraocular. Con respecto a si es una emergencia o no, esta no es una emergencia ya que no hay ningún tratamiento indicado para este tipo de hemorragia. La sangre normalmente se va a reabsorber en 1 o 2 semanas, dependiendo de la cantidad de sangre que tenga el paciente, e incluso puede tardar hasta 3 meses si los pacientes toman anticoagulantes. Lo único que se podría dejar recetado en estos pacientes son lágrimas artificiales o utilizar bolsas de hielo en el ojo para proporcionar alivio al malestar que tenga. De igual forma, algo muy importante es recalcar que si la afección, como se dijo anteriormente, se vuelve recurrente, se debe asistir nuevamente a evaluación ocular para descartar una afección grave que esté cursando el paciente.
Bueno, por otro lado, tenemos la otra enfermedad que es la queratitis actínica. Bueno, la queratitis actínica, o también conocida como ceguera de la nieve, corresponde a una quemadura superficial de la córnea a nivel del epitelio corneal, que suele presentarse de forma bilateral e incluso también puede afectar a nivel de la conjuntiva y que generalmente su etiología se debe a la sobreexposición a los rayos ultravioleta del sol que generan esta alteración en la superficie ocular. Em, con respecto a lo llamado ceguera de nieve, es que se genera por el factor de reflexión de la luz en esta superficie, que provoca que los rayos ultravioleta lleguen al suelo y reboten hacia arriba, lo que provoca que aumente la radiación que llega a nuestro ojo. Es importante que siempre se debe pensar en una queratitis actínica cuando el paciente, por ejemplo, estuvo varias horas expuesto a la nieve o también expuesto al sol, o personas que también están soldando sin su protección ocular correspondiente. Y por otra parte, también los pacientes que tienen, por ejemplo, un iris más claro, ya sea celeste o verde, son más propensos a presentar este tipo de queratitis. Bueno, con respecto a los síntomas y signos, eh, tenemos que los síntomas suelen aparecer luego de 6 a 10 horas de la exposición, ya que em, existe un periodo libre desde la exposición hasta que aparecen los síntomas. Generalmente los síntomas que presentan estos pacientes son irritación, también presentan bastante lagrimeo, hinchazón, escozor, enrojecimiento y fotofobia, ¿ya? Y también presentan un dolor intenso que impide abrir los ojos y en ocasiones un déficit visual. Y este dolor generalmente se asocia a que donde la córnea está muy inervada, la exposición y la alteración en el epitelio corneal, por la misma inervación va a generar tanto dolor. Por otro lado, tenemos los signos, que los signos principales que presentan este tipo de pacientes son tener los ojos muy rojos, hiperemia ciliar y en ciertas ocasiones también presentan edema palpebral. En cuanto a los exámenes que se deben realizar, principalmente se debe realizar la biomicroscopía con fluoresceína. Aquí se va a teñir la córnea con fluoresceína y se va a evaluar con la luz azul y se va a evidenciar un punteado corneal, o sea, una queratitis puntata. Además, se verá la hiperemia conjuntival y también se debe realizar una tonometría, principalmente para descartar que el paciente puede estar cursando con algún glaucoma agudo por el dolor ocular y si no se tiene el equipo en consulta, se debe realizar el TAC de atención ocular, a la atención ocular. En cuanto a si es emergencia o no, de acuerdo a la poca información que obtuvimos, consideramos que sí es una emergencia, ya que a pesar que el epitelio se regenera en 7 días aproximadamente, el paciente estará con mucho dolor por estos días. Por lo tanto, al ir a urgencia, el médico le puede recetar fármacos para que así le disminuya el dolor y los síntomas que va a presentar este paciente. Se le recomienda utilizar colirios para tratar el dolor y lágrimas artificiales. También se le pueden recetar geles o pomadas con un efecto tipo cicatrizante para así favorecer una curación. Además de analgésicos de vía oral como un tratamiento complementario para el dolor. También se puede hacer una oclusión ocular durante 48 horas y gotas de cicloplegia, una gota cada 8 horas, en cada ojo para provocar una midriasis con el fin de calmar el dolor y también para prevenir las sinequias.
La situación suele mejorar entre 1 o 2 días, ya que las células epiteliales tienen una tasa de recambio celular bastante rápida y es importante decir al paciente que debe evitar el uso de lentes de contacto aproximadamente durante una semana luego de este episodio. También es de vital importancia hacer un diagnóstico preciso, eh, también hacer un tratamiento adecuado y hacer un control y seguimiento estricto de la evolución clínica de este paciente, ya que las complicaciones de esta patología están descritas como muy graves y también pueden ser invalidantes. Si se trata a tiempo, la queratosis actínica se puede resolver o extirpar. Si no se le trata, en alguna de estas manchas se pueden transformar en un carcinoma de células escamosas, que es un tipo de cáncer que generalmente no pone en riesgo a la vida si se detecta a tiempo. Gracias. Día grupo. Consulta. A ver, Josefina está. Ella está en médico en este momento y Natalia está en el hospital, o sea, perdón, está con licencia. Ya. Josefina entonces está en práctica. Me parece que tenía ahora el médico, no sé, Ah, parece que ahora le con médico, mandó ya, un ok. correo o le iba a mandar. Ya, ok. Ya. Pregunta, me parece un poquitito que al último hubo una confusión ahí de la queratitis actínica con la queratosis actínica. Ya, Sí, es que quisimos también como poner este tipo de como complicación que puede estar relacionada. Por eso es como que la pusimos y que incluso puede tener como cosas importantes, como una evolución importante y que puede causar gravedad en el paciente si es que no se trata. ya. Sí, pero lo que pasa es que ahí digamos, eh, si bien hay una causa, ¿cierto? Una etiología que es similar. Cuando hablamos de queratosis nos referimos ya al ámbito de la piel, ¿ya? Y acá el objetivo del trabajo como tal es la queratitis actínica, ¿ya? Que eso es, digamos, que tenerlo súper, súper, súper claro porque la queratitis actínica, vamos a dejar la queratosis para quizás para otro, otro momento. Y la queratitis actínica es un cuadro muy frecuente que aparece con el que se van a encontrar en la atención primaria. Ya, pregunta, aparte del tema de la exposición a la radiación ahí en la nieve, ¿cierto? Que eso se da. ¿Cuál es la causa más, qué otras causas son las cuales se puede producir la queratitis actínica? El ¿En qué otros empleo de momentos? soldadura sin los lentes, o sea, sin como los lentes de protección. Perfecto. Muy bien. ¿En algún otro momento que estén expuestos a radiación? También el uso de lámparas solares, también sin una protección ocular como adecuada. Perfecto. ¿Alguna otra que se les ocurra? O sea, es que generalmente lo que nos salía a nosotros era que era por la sobreexposición a los rayos UV del sol. Entonces, Exacto. Digamos, la principal, en cualquier momento en que esté expuesto a la radiación del sol, ya sin protección, puede producirse una queratitis actínica. Y es un cuadro mucho más frecuente de lo que se cree. Y en algunos casos, hay personas que van a la playa, ya, y cuando están ahí en la arena, ¿cierto? Tomando solcito o están caminando, se les puede producir una queratitis de tipo actínica por la reflexión de la luz, ya, y la radiación que llega directamente cuando uno está caminando y digamos, y todo lo que implica, ¿cierto? El estar al aire libre en un ambiente, digamos, sin ningún tipo de sombra. La de la nieve es la más frecuente, no solo porque llega la luz más directo, ¿cierto? Porque además estamos a una altura mayor y también por la reflexión de la luz. Pero la que más frecuente con la que se van a encontrar, Profesor,
¿Sí? Por exposición a los rayos ultravioletas solares, sí la mencionamos al principio. Sí, Fue la que junto con lo de la nieve lo sí, mencionamos. sí. Sí, porque en el fondo lo de la nieve, de eso es, por eso es, digamos, por eso se produce, por el tema. Profesor, creo que se silenció. ¿Se escucha ahí? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí, ya sí, perdón. La, la principal causa es la exposición a la soldadura, o lo que se conoce como el arco. No sé si lo han escuchado. ¿No hay nadie que haya soldado por aquí en el curso o que haya estado cerca? Por eso hay que protegerse, y no solo quien trabaja con la soldadura, sino quienes están alrededor y al lado, ¿ya? Y por eso también se les recomienda a las personas no estar cerca de lo que es de una persona que esté soldando, ¿ya? Porque a usted puede ir caminando por el lado y llegarle justo el rayo en su córnea y generarle una queratitis actínica. Es muy doloroso, porque obviamente la córnea es una estructura que genera mucho dolor cuando está dañada. Sin embargo, es una quemadura que pasa rápidamente. El epitelio corneal regenera muy, muy rápido. ¿Ya? Y en ese sentido, em, generalmente se recomienda el tapar los ojos, la oclusión, estar en ambientes cerrados, ¿cierto? Oscuro, pero pasa muy rápidamente. La persona a los 2 días, 3 días ya está mucho mejor. Así que en ese sentido, si bien corresponde a urgencia, se puede manejar a nivel local, ¿ya? Con analgésicos, con uso de gotas, ¿cierto? Que eso es esencial, ungüentos, ¿ya? Pero no se considera una urgencia tan grave, porque la pérdida visual por lo general no, del 99% de los casos no genera ningún tipo de pérdida visual, a no ser que la persona venga con un cuadro anterior, o sea, que ya tenga lesiones corneales o que tenga alguna patología de base. Respecto a la hemorragia subconjuntival, ¿qué indicaciones? Si la persona va recurrentemente por hemorragias, no sé, una vez al mes, cada 2 semanas, por hemorragia subconjuntival, ¿qué indicaciones le darían? ¿Qué cosas podrían estarle pasando a esa persona? Lo más probable es que esté sufriendo como hipertensión que la esté causando, o como dijimos, diabetes también puede ser, pero más hipertensión. Ya. ¿Alguna otra causa? ¿Se les ocurre algo más? También Ahora, encontramos que las conjuntivitis también perdón, las causaban. ¿Ya? y lo que decía yo es que puede que lo relacionado también al esfuerzo, por ejemplo, el hacer ejercicio muy como esfuerzos grandes, a eso me refiero. Em, Principalmente eso, como evitar o tener un poco más de cuidado, porque si ya está ocurriendo mucho, sería eso. Puede ser. ¿Algo más? ¿Algo más que se les ocurra? ¿Alguien se le ocurre por ahí alguna otra causa de posible hemorragia? Ya saquemos lo que son las fuerzas, ¿cierto? Que eso está, la posible hipertensión arterial. ¿Qué otras causas? ¿Qué otras posibilidades? Profe, pero No- asociado como a patología de base o... De cualquier patología, cualquier posibilidad, cualquiera. ¿No han Que pensado en la Puede, quizás aspirina, por puede ejemplo? ser la maniobra de Valsalva o no. ¿Ya? Sí, absolutamente. no, en cuanto a la aspirina, nombramos que los anticoagulantes podían tener una implicancia en esto y por eso era tan recurrente en algunos casos y podía durar incluso más porque va a evitar la coagulación y por eso va a estar
mayor tiempo el cuadro y que se presente más frecuente. Perfecto. Y ahí hay que focalizar también un tema súper importante y que es grave, y que son enfermedades asociadas a la falta de coagulación o las coagulopatías. ¿Ya? Mucho, mucho cuidado, ya cuadros anémicos, hemofílicos, ya, y cualquier coagulopatía, digamos, puede, digamos, evidenciarse, ya, o notarse a través de una hemorragia subconjuntival, que puede ser un signo claro, ya, de que algo está ocurriendo y que nos permita, y que a la persona a su vez le permita darse cuenta de que algo está pasando. Y muchas veces ocurre que la persona, digamos, a partir de su hemorragia, ¿cierto? Se da cuenta que está teniendo moretones en otras partes del cuerpo. Por lo tanto, cuando llega una persona con hemorragia subconjuntival, no es urgencia oftalmológica. Eso, digamos, que tenerlo súper claro. No es una urgencia oftalmológica, pero sí tenemos que tener ojo en hacer algunas preguntas, como si está sufriendo aparición de moretones sin causa alguna en otras partes del cuerpo, si está tomando aspirina, si está tomando anticoagulantes, ¿ya? Si está tomando algún hipertensivo, ¿cierto? Para saber si está en control de hipertensión ocular, arterial, perdón, disculpen, hipertensión arterial, si está en control, si está en tratamiento, ¿cierto? Y como tal, no hay que tomárselo tan a la ligera, ¿ya? Y eso a veces es un error que uno comete, ¿ya? En el tiempo y después uno se va dando cuenta que en realidad uno tiene que ir focalizar algunas preguntas y la anamnesis reforzarla bastante para considerar ciertas posibilidades de enfermedades de base que estén afectando a la persona, enfermedades de base que ya estén en tratamiento y que obviamente los mismos anticoagulantes estén generando afección, ¿cierto? Como también ya la posibilidad de que tenga una enfermedad que no haya sido detectada, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación es una evaluación independiente de la causa, una evaluación médica, ¿cierto? General, ya un examen de medicina preventiva general para evaluar. O sea que no tomárselo, esto es para todos, chiquillos, no se lo tomen tan a la ligera. Eh, Profesor, ¿Sí? ¿y esa evaluación sería la primera vez que la persona llega con esta hemorragia o una vez que ya ha sufrido de bastante episodio? Sí, siempre la primera posibilidad hay que hacer, digamos, hacer una anamnesis bien, bien dirigida respecto a el tema de maniobra de Valsalva, ¿cierto? El esfuerzo físico, presencia de hipertensión, ¿cierto? Enfermedades de base, inmediatamente quiere eso, de acuerdo de eso uno tiene que derivar. Evidentemente, si la persona por ejemplo, es hipertensa, no se tomó los remedios e hizo mucha fuerza física, es muy claro que la causa probable fue eso. O cuando las personas son hipertensas o están con cuadros de estrés ya bien fuertes, ¿cierto? El fallecimiento de alguien, es un tema emocional muy fuerte, muy potente, y son hipertensos, generalmente aparecen esta hemorragia. Pero sí, siempre uno tiene que sospechar, uno tiene que ser siempre mal pensado con estas cosas para no llevarse sorpresas a posterior. No esperemos que aparezcan de manera frecuente, ¿cierto? Las alteraciones. Siempre es mejor derivar a médico, ¿cierto? Para que haga un examen de medicina preventiva, a médico general, digamos, o su médico tratante, ¿ya? A oftalmología, digamos, nos cerramos el caso, ¿cierto? Y lo dejamos, ¿cierto? A lo que es el área de la medicina general. Siempre. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No se olviden de lo que les comentaba, ¿cierto? Lo que es la hemorragia subconjuntival como mensaje, ¿cierto? No tomarlo tan tan a la ligera y lo que es la queratitis clínica, ¿cierto? Preocuparse mucho y saber que es una enfermedad de manejo, que se puede manejar localmente con analgésicos, con lubricantes, ¿cierto? Y que el tema de la soldadura y el arco es un trastorno bien frecuente. Evidentemente, si ustedes tienen la posibilidad de usar, si no tienen oftalmólogo y tienen la posibilidad de usar una lámpara hendidura, siempre evaluar con fluoresceína, ¿cierto? Con tinción para ver las lesiones, ¿ya? En el caso de la queratitis actínica o la sospecha de que le dio el arco, el cuadro clínico que es muy frecuente, ¿cierto? Es que es un cuadro bilateral, ¿ya? Pero siempre hay que verle la superficie del ojo porque puede ser que no sea el arco, sino que haya caído cuerpos extraños, ¿ya? Y eso es algo que también ocurre frecuentemente. Cuando la persona llega con dolor después de haber soldado en un ojo, generalmente es un cuerpo extraño. Cuando vienen los dos ojos, generalmente es el arco o la queratitis actínica, pero no se puede descartar que no tenga cuerpos extraños y eso también tiene que observarlo. Tiene que tener mucha atención en la evaluación clínica. Bien, chiquillos.
Muchas gracias por su presentación. Vamos con el siguiente grupo. ¿Quién quiere exponer ahora? Hola, Profe, profe, nosotros. nosotras. ¡Ah! Ya, Te gané. denle nomás. ¿Quién va primero? Compartan pantalla. ¿Hablaron del mismo grupo o eran de grupos distintos? Diferente, profe, pero que presenten ellos y después nosotras. No hay problema. No, bien, muy bien. Ya, va a presentar entonces el grupo de Catalina, Nicolás y Constanza, ¿cierto? Sí, profe. Exacto. Ya, ya, chiquillos, comienza nomás. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Junto con mi grupo hoy día vamos a presentar sobre la celulitis palpebral y el orzuelo. Siguiente, perfil. Bueno, en cuanto a la celulitis palpebral, es una patología infecciosa de tipo bacteriana, la cual afecta a la porción anterior del párpado, pero no sobrepasa el septum orbitario. Dentro de los microorganismos más comunes responsables están el Staphylococcus y el Streptococcus. Y esta patología puede ser causada por laceraciones, picaduras de insectos, extensión de infecciones focales en el ojo o periocular, y también debido a infecciones remotas como sinusitis. Dentro de los signos y síntomas tenemos el dolor ocular, eritema, edema palpebral, fiebre y aumento de calor del párpado. Y dentro del tratamiento se utiliza un antibiótico oral que es amoxicilina y ácido clavulánico. La dosis depende de la gravedad de la celulitis palpebral y dentro del 10% de los pacientes que presentan esta celulitis palpebral se puede también tratar con drenaje de abscesos palpebrales. En cuanto a los exámenes a realizar para diagnosticar y cerciorarnos de que estamos frente a esta patología, tenemos que hacer una observación a través de la lámpara de hendidura, principalmente para examinar los párpados y hacer diagnósticos fundamentalmente clínicos, sobre todo de la inflamación que existe. También es importante evaluar la agudeza visual y la motilidad ocular, ya que gracias a esa gran hinchazón que se ve, se pueden ver afectadas en cierto grado. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante evaluar el reflejo fotomotor, la motilidad ocular y, dentro de lo posible, realizar un TAC para descartar una celulitis orbitaria, que es una patología similar. En cuanto a si es una urgencia o no, la celulitis preseptal no debería ser considerada, o sea, no es considerada una urgencia oftalmológica, principalmente por su adherencia al tratamiento y eh, en el caso de que exista un caso muy avanzado, se recomienda una derivación a un médico oftalmólogo para que éste establezca el tratamiento. Ya, con respecto al orzuelo, la definición de este es una inflamación aguda y localizada del párpado que puede ser externa o interna y que por lo general es una infección o un absceso piógeno. Más bien es generado por infección bacteriana y la bacteria que más comúnmente genera este tipo de orzuelo es el estafilococo. La mayoría de los orzuelos son externos y se originan por la obstrucción e infección del folículo de una pestaña y las glándulas adyacentes de 6 y de Mol. La obstrucción folicular también puede estar asociada a blefaritis en algunos casos y en el caso de orzuelos internos, que son mucho más raros, se debe a la infección de una glándula de Meibomian, que también muchas veces esta infección está asociada a casos de celulitis. Con respecto a los síntomas y signos, tenemos que en ocasiones se presenta lagrimeo, fotofobia y sensación de cuerpo extraño,
dolor al parpadear. Habitualmente también se desarrolla una pequeña pústula amarillenta en la base de una pestaña, rodeada por hiperemia y con edema difuso. Los síntomas de un orzuelo interno son los mismos que, o muy parecidos a los del chalazion, que cursan con dolor, enrojecimiento y edema localizado en la superficie posterior de la conjuntiva tarsal. La inflamación en algunos casos también puede ser grave, a veces también genera fiebre o escalofríos. Y con respecto a la inspección de las conjuntivas tarsales, estas muestran una pequeña elevación o áreas amarillas en el sitio de la glándula afectada, que posteriormente en ese mismo sitio es donde se forma este absceso. Por otro lado, con respecto al tratamiento del orzuelo, el tratamiento inicial consiste en aplicar calor local de 3 a 4 veces en el día durante 5 a 10 minutos mediante una compresa con agua tibia. De esta forma lo que se busca es que este quiste drene de forma espontánea, producto del calor. Si esto no resulta y el problema persiste, la indicación es acudir a un especialista para que recete un tratamiento médico que generalmente consiste en gotas con corticoides y antibióticos o también pueden ser por administración oral. De todas formas, si este tratamiento médico con antibióticos no da resultado, se procede a un tratamiento quirúrgico, el cual es una cirugía ambulatoria en la cual se hace una microincisión con un bisturín, todo esto claramente esterilizado, que permite que este pus que se encuentra dentro del quiste se drene. Bueno, en cuanto a la evaluación del orzuelo, es importante realizar una evaluación de párpado en lámpara de hendidura, de manera que se observen principalmente los folículos pilosos y se realice una eversión palpebral para revisar la conjuntiva tarsal y así poder diferenciar entre si es un orzuelo que afecta de manera interna o es un orzuelo que afecta de manera más externa. En cuanto al diagnóstico diferencial para este, encontramos el chalazion, el cual comúnmente se suele confundir con un orzuelo y viceversa, la dacrocistitis aguda y la celulitis preceptal que acabamos de mencionar. En cuanto a si corresponde a una urgencia o no, esta no corresponde a una urgencia, pero sí se recomienda que pasadas 48 horas de la aparición de la hinchazón se propaga a la mayoría del párpado y a zonas de la cara, se recomienda acudir al médico de cabecera, el cual, según su diagnóstico, si encuentra que se necesita un tratamiento más invasivo, por así decirlo, y no es leve este suelo, tiene que hacer la derivación al médico oftalmólogo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Pregunta, ahí se habla del diagnóstico diferencial al final, ¿cierto? Del orzuelo con la celulitis preceptal. ¿Cuáles son las diferencias entre la celulitis preceptal y el orzuelo? Nombre, digamos la diferencia, así como muy, muy puntual. Yo creo que lo que se ve afectado en realidad, porque en la celulitis presectal lo que se está con infección sería la superficie del párpado. En cambio, en el orzuelo estamos hablando de una glándula a nivel del folículo piloso de la pestaña. Claro, ¿Ya? y Desde su origen. hablamos más como de una obstrucción y la celulitis palpebral sería por una bacteria en específico. Ya, y su origen, en la celulitis preceptal, ¿dónde se origina? ¿Dónde está? De dónde nace? ¿Dónde viene?
¿Les quedó claro más o menos lo que es la celulitis? Digamos, de dónde se origina, de dónde viene, o Viene desde digamos, una infección bacteriana. ya, pero ¿de dónde? De qué lugar? ¿En qué parte? La zona anterior del párpado. ¿Alguien del grupo tiene otra opinión respecto a eso? Pero pregunta como a causa de qué se puede generar la celulitis palpebral. No, no, no la causa, ni de dónde se origina, dónde está la infección, dónde se produce. Digamos, Nicolás parece que fue así, dijo que en el párpado, la superficie del párpado. ¿Alguien que tenga otra opinión respecto a eso? Podría ser la piel periocular como delante del tabique orbitario. No sé, estará bien. Puede ser. ¿Algún otro lugar? ¿Alguien del curso que se le ocurra de dónde más podría venir dónde se podría originarse, en qué lugar podrían hacer un proceso inflamatorio celulítico? Podría ser como de los tejidos blandos ¿Ya? del, del septum orbitario. Exactamente. Muy buena respuesta. Muy bien. ¿Algún otro lugar de donde se pueda, alguien más se le ocurre? Son varios, ¿ah? Son varios los posibles orígenes de las infecciones. Bien, a ver, en la celulitis del preceptal hay que también con mucho cuidado. Respecto a si es una urgencia o no, también a veces genera algunas dudas. En el caso de los bebés, ya sí, digamos, hay que evaluarlo, digamos, con oftalmólogo, corresponde a una urgencia. En el caso de los adultos va a depender del origen. Eh, la celulitis preceptal puede originarse ya efectivamente en los tejidos blandos, puede ser, digamos, intraorbitario, ¿cierto? Por fuera del ojo, ¿cierto? En la órbita, en el borde, digamos, de la órbita también. Puede generarse incluso en los dientes, ya desde que venga de los dientes generar un proceso celulítico, ya de la nariz, ¿cierto? Detrás del tabique. Y una de las causas más frecuentes de la celulitis preceptal es infecciones que nacen o que vienen desde el conducto lagrimal, desde el saco lagrimal, ¿ya? Por lo tanto, la celulitis preceptal, ¿cierto? O la celulitis orbitaria, ¿cierto? Puede estar originado un cuadro desde a partir de una obstrucción lagrimal. Entonces, cuando ocurra esto, ya puede ser, y una de las causas es que exista una obstrucción. Si hay un antecedente de obstrucción lagrimal, el manejo como tal es más claro, más evidente, más fácil, pero si no existe claridad respecto a que existe una obstrucción lagrimal, uno tiene que ser igual mal pensado de que pudiera ser algo asociado, ¿cierto?, a lo que es los dientes, ¿cierto?, o lo que es más atrás, ¿cierto?, detrás del tabique nasal, puede ser una sinusitis, puede ser también un cuadro infeccioso eh, a nivel orbitario, que eso ya es más complejo, es más complicado, ya, y requeriría ya de evaluaciones con TAC, ¿cierto? Para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido hay que tener bastante cuidado con respecto al origen o de dónde viene, uy, perdón, para poder determinar, ¿cierto?, el manejo y el tratamiento. Ahora, respecto al, al orzuelo como tal, ¿cierto? A ver, aquí vimos dos patologías. En cuanto al orzuelo, eh, si a ustedes les llega, si ustedes están en la Guapo y no tienen oftalmólogo, no hay posibilidad. Tampoco tienen posibilidad, ¿cierto?, de derivar a ningún hospital a nada.
¿cómo ustedes manejarían un orzuelo? ¿Qué le dirían al usuario? ¿Qué le dirían al paciente? ¿Cómo lo manejarían? Si ustedes están en atención primaria, ¿cierto? Están en un CESFAM, cuentan con médicos generales que están ahí, ¿cierto? ¿Cómo lo manejarían ustedes? En base al orzuelo, yo creo El que orzuelo. se indicaría como un tratamiento mediante ponerse como compresas tibias en el ojo y mantener una buena higiene. Sí, ¿Qué yo más creo podría lo ser? mismo, que es como inicialmente la mejor forma de tratarlo con compresas limpias, intentando que esto drene solo, sin que haya que intervenir de alguna otra manera y educar al paciente con respecto a la higiene de manos, de, del cuidado para que no le vuelva a suceder. Perfecto. Mm. ¿Algo más que podrían hacer? Eh, yo, profe, personalmente tengo un amigo que casi siempre le sale el suelo, pero él recurrentemente asiste como a un sauna. Y él me ¿Ya? indica que cuando asiste a los saunas y está en un periodo como extendido en él, como que le desaparece el suelo. Desaparece. Pero aún así, no es como que lo cure porque al tiempo le vuelve a aparecer, pero al ir al sauna como que se le va. Se le va. Sí, sí, y esa es y en el fondo es el tema del sauna. ¿Por qué cree usted que el sauna le hace bien? ¿Cuál sería la Yo creo explicación? que eleva la temperatura. Ya, ¿y qué pasa cuando se eleva la temperatura? ¿Qué ocurre en el párpado? Yo creo que toda esa secreción que tiene se vuelve más viscosa y es más como absorbible, se absorbe más fácil. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Qué pasa con nuestra piel? ¿Qué pasa con nuestros poros? ¿Qué pasa con la estructura, con los tejidos? Ah, claro, los poros se expanden, se abren. Exacto. Exactamente. Todos estos, digamos, elementos, las glándulas, los poros, los folículos se abren, se expanden, ¿ya? Y eso permite, ¿cierto? Que si existe una obstrucción, digamos, cualquier líquido puede circular mejor. Por eso la aplicación de calor es tan importante, ¿cierto? Y ayuda bastante al tratamiento tanto de orzuelo como de chalación, ¿ya? Ahora el orzuelo consulta el estafilococo, me dijo que la principal causa es estafilococo. ¿De dónde viene el estafilococo? ¿Por qué ataca el estafilococo? ¿Dónde está ubicado? Según lo que yo leí, que está en la superficie de la piel, la nariz, parte así de la cara. Como que producen donde hay sebo para que esta bacteria se alimente. El estafilococo es parte de nuestra flora, ¿ya? Y está ahí. Está en todas nuestras zonas, ¿cierto? Nuestras mucosas y nuestras lugares, ¿cierto? De lubricación, ¿cierto? Mucosa, en el fondo. Está ahí y atento a cualquier problema, cualquier alteración que se produzca. La, el orzuelo también está muy asociado también a problemas a problemas de la piel. Por lo tanto, el orzuelo efectivamente no es una urgencia oftalmológica. ¿Cómo lo pueden manejar ustedes como recomendación? Pueden, aparte de lo que es la aplicación de calor y masaje, que es súper importante, como es una infección, también es conveniente tratarlo, ¿ya? Y si no tienen un oftalmólogo, pueden hacerlo con un médico general, ¿cierto? Que le indique un antibiótico. Puede ser los oftalmicos, ¿cierto? El cloranfenicol, que está en toda la atención primaria, ¿cierto? E incluso oral, ¿ya? Más la aplicación del calor, ¿cierto? Y masaje, ¿ya? Se puede manejar de esa forma. Y cuando una persona tiene orzuelos, también, como le digo, puede tener problemas dermatológicos, ¿ya? Que a lo mejor es necesario tratar y la recomendación sería, ¿cierto? Que visite a un dermatólogo en caso de que tenga orzuelos recurrentes, ¿ya? Y a lo mejor un tratamiento dermatológico va a solucionar el problema. Y el tratamiento dermatológico no implica solo el que tome un remedio, no solo también el que use alguna crema, ¿cierto?, dermatológica, sino que también cambios en la alimentación que pueden generar o aportar, ¿cierto?, a que ya no se generen más problemas asociados a orzuelo y chalacio, ¿ya? Eso hay que tenerlo también muy en consideración respecto al manejo de la patología y luego, digamos, que todos igual lo tengan en mente y puedan profundizar en estos aspectos. Bien, muchas gracias. No nos da el tiempo, vámonos, vamos a ver si alcanzamos. Vamos con el siguiente grupo. Gracias, chiquillos.
vamos con el grupo, vendría siendo aquí el grupo que habló anteriormente. eh, no sé quién habló, Martino me parece. Sí, profe, somos nosotras. Ya, comience nomás. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí se Sí, ve. se ve. Ya. Sí, sí. Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre algunas enfermedades oftalmológicas y los integrantes son Rosy Llanes, Daniela Figueroa, Estefanía Vázquez, Martina Ramírez y Rocío Rojas. Sí. Sobre las enfermedades que les vamos a hablar en este caso son la neuritis óptica y el papiledema. La neuritis óptica corresponde a una neuropatía óptica de carácter inflamatorio que afecta al nervio óptico, el cual, como sabemos, conecta lo que es nuestra visión, nuestro ojo con nuestro cerebro. Y es fundamental para la transmisión de las señales visuales. Generalmente se presenta de una forma unilateral y tiene diferentes clasificaciones. Esta patología se relaciona con patologías inflamatorias y autoinmunes, siendo la más relevante la esclerosis múltiple. Dentro de la clasificación tenemos la neuritis óptica vulvar, la cual compromete la cabeza del nervio óptico, y esta es más frecuente en niños con el fondo de ojo, y en el fondo de ojo podemos ver el edema papilar e hiperemia variable. También tenemos la neuritis óptica retrovulvar, el cual el compromiso está por detrás de la cabeza del nervio óptico, por lo que no se observa un edema papilar en una retinografía. Existe una estrecha relación entre esta con la esclerosis múltiple, ya que hasta el 50% de los pacientes que presentan al menos un episodio de imágenes con desmielinización en una resonancia magnética. Dentro de la etiología hay diversas etiologías donde se destaca la infecciosa, que es viral y es la principal causa en los niños. También tenemos el sífilis. Tenemos la etiología desmielinizante, que está asociada o no a esclerosis múltiple. En el 25% de los casos, los pacientes que presentan una neuritis óptica presenta esclerosis múltiple. Idiopática es la causa más frecuente de esta patología y no se conoce al ser idiopática no se conoce la causa de esta inflamación del nervio óptico. También tenemos otras etiologías donde se encuentran secundarios tóxicos como el metanol, talío, aminoglucósidos, etabutol, entre otros, o una inflamación contigua. Dentro de los signos que podemos encontrar es un déficit campimétrico en el cual se caracteriza por escotoma central o paracentral, y en casos muy graves ya se presenta la ceguera. También tenemos la discromatopsia, que es la pérdida de como intensidad de los colores, la pérdida de percibir los colores con la misma intensidad que lo hace una persona sin esta patología. También tenemos que el paciente presenta baja sensibilidad al contraste, alteración en el reflejo fotomotor. Específicamente, estos pacientes, al ser una patología unilateral, se caracteriza por ser una patología unilateral y se presenta con un defecto pupilar aferente en el ojo afectado. Y también podemos observar atrofia papilar. Dentro de los síntomas tenemos la disminución aguda de la agudeza visual unilateral, que varía en intensidad desde leve a una ausencia de percepción de la luz. Su comienzo puede ser agudo o subagudo y existe una pérdida de la visión cromática, o sea, de la visión a color. También en algunos casos se presenta dolor retroorbitario, que este dolor empeora
con los movimientos oculares, y esta se suele ver más en una neuritis óptica retrovulvar. Dentro de los exámenes que se le pueden realizar a este paciente tenemos una resonancia magnética, que es una resonancia magnética del cerebro y del nervio óptico, en el que es un examen que se puede revelar una degradación o una lesión en el nervio óptico o en áreas que estén aledañas a este nervio óptico y que estén relacionadas con la causa de una neuritis óptica. Estas imágenes pueden ayudar a descartar otras infecciones que podrían estar provocando síntomas similares, en base a lo que se observa en una resonancia magnética. El patrón de inflamación del nervio óptico es lo que podemos ver en la resonancia magnética y puede ayudarnos también a dar un diagnóstico certero a este paciente. También tenemos los potenciales evocados visuales, que es una prueba sensible de la transmisión axonal a lo largo del nervio óptico. Esta puede ayudar a detectar una lesión sutil del nervio óptico cuando los resultados del examen clínico son inciertos, o sea, un resultado que no sea inconcluso nos va a estar diciendo que hay algo a nivel de la transmisión del nervio óptico que puede estar afectando al paciente y podría tener relación con una neuritis óptica. También tenemos el OCT, que en la fase aguda de una neuritis óptica puede ayudar a distinguir las formas que se presentan como el edema en la capa de fibras nerviosas peripapilares y a lo largo de una evolución monitorizar el adelgazamiento de esta capa de fibras nerviosas. Esta puede evolucionar a un adelgazamiento en la zona macular por la pérdida de fibras nerviosas. La pérdida del espesor de dicha capa en el nervio óptico se debe a la destrucción de los axones del nervio óptico producto de esta inflamación, ya que se comienzan a comprimir las fibras y se comienzan a perder y a morir. Se puede correlacionar con la pérdida de la función visual en las pruebas de sensibilidad al contraste, también en una campimetría y en la toma de la agudeza visual. También tenemos el campo visual computarizado. En este caso, podemos evidenciar que la pérdida del campo visual es difusa o focal en el ojo afectado en el 50% de los casos. Otros defectos campimétricos incluyen escotomas centrales o centros secales, un aumento de la mancha ciega. En algunos casos también se presentan cuadrantanopsias o hemianopsias. Y también hay casos en los que los pacientes pierden la visión por completo del ojo, llegando a la ceguera. También tenemos el test de Ichihara. Este test es una prueba que ayuda a la percepción del color, que se utiliza para detectar los trastornos de la visión del color. Si se encuentran anormalidades en este examen, podría indicar una disfunción del nervio óptico, por lo que se debe evaluar. También tenemos el reflejo fotomotor, el cual es una prueba en la que exponemos la pupila a luz y se evalúa la respuesta de esta pupila. En la neuritis óptica, la pupila puede reaccionar de manera anormal debido a la afectación del nervio óptico y podemos encontrar un defecto pupilar, perdón, un defecto pupilar aferente en el ojo afectado. Y para finalizar tenemos la oftalmoscopía o la retinografía, en la cual podemos evidenciar una papila congestiva con pérdida de la excavación. Debido a esta edema que se forma, no se puede apreciar la excavación real del paciente porque está todo edematizado. Bueno, respecto a esta enfermedad, la pregunta que tenemos ¿es una urgencia oftalmológica? En este caso, la neuritis óptica, en específico, hablando de la neuritis óptica aguda, sí es considerada una urgencia oftalmológica, producto de que puede generar una pérdida de visión súbita y significativa. Se considera urgencia puesto que su diagnóstico y tratamientos tempranos son cruciales para limitar el daño de este nervio óptico y tener menos repercusión a nivel visual. Además, esta neuritis puede estar asociada a otras enfermedades de base o subyacentes, como lo es la esclerosis múltiple. Por lo tanto, un diagnóstico adecuado y manejo adecuado de esta enfermedad son fundamentales para determinar la causa subyacente y el tratamiento apropiado. Hay casos en el que esta enfermedad suele desaparecer
o irse retrocediendo de forma sola, por así decirlo, pero en casos cuando ya no retrocede sola, se puede administrar corticosteroides en el tratamiento para ver si es que estos ayudan a disminuir un poco la progresión y mejorar un poco la agudeza visual del paciente. El papiledema. Bueno, este también es conocido como edema de papila, que corresponde a la inflamación, generalmente sucede bilateral de la cabeza al nervio óptico, debido a un aumento de la presión intracraneal. Dentro de las causas que tenemos, por ejemplo, tenemos la hipertensión intraocular idiopática, el tumor cerebral. Este se destaca porque ocupa mucho más espacio y ejerce presión sobre los tejidos, y esto conlleva al aumento de la presión. Tenemos traumatismo craneoencefálico, encefalitis, meningitis, hemorragia cerebral, hipertensión descompensada, trombosis del seno nervioso cerebral, absceso cerebral. Todo esto consiste de que ya sea inflamación o que ocupan mucho más espacio del que debiesen ocupar, generan el aumento de la presión intraocular. Siguiente. Dentro de los signos que tenemos y destacan, existe la dilatación y la tortuosidad de los vasos. A veces los pacientes presentan diplopia, edema de papila, hemorragia y microinfarto en el disco óptico. El que más destaca y el que nos ayuda a tener una mejor evaluación para saber qué es esta patología es la hinchazón del disco óptico, en donde se observa un aumento anormal de este disco en el fondo de ojo durante este examen. También existe una pérdida de definición de los bordes del disco, que aparentemente pareciera normal, pero los bordes están difusos y se vuelven borrosos. Esto debido a la inflamación que existe. Los síntomas que presentan los pacientes que tienen esta patología tienen alteraciones visuales, como por ejemplo visión borrosa, ven doble o tienen pérdida de la visión. Además presentan dolores de cabeza que pueden ser variables o persistentes. Eh, También tienen náuseas y vómitos, especialmente cuando se presentan junto con los dolores de cabeza. Tienen tinnitus, pérdida de visión periférica, que el paciente puede experimentar dificultades para objetos en el campo de su visión hacia la periferia. Los exámenes que nos van a ayudar a poder identificar esta patología, tenemos la resonancia magnética, que nos ayuda a identificar la causa subyacente del aumento de la presión intracraneal, como que pueden ser tumores cerebrales, hemorragias o inflamaciones como tal, como mencionábamos anteriormente. La punción lumbar, el OCT es que nos proporcione imágenes detalladas de la capa de la retina y del nervio óptico, lo que nos permite hacer una evaluación mucho más precisa. Dentro de los exámenes que más destacan para poder identificar esta enfermedad, tenemos la oftalmoscopía o el fondo de ojo, que este es el examen principal que nos permite observar la hinchazón del disco óptico. Además, existen como test de sensibilidad al contraste y la campametría, que nos ayuda para poder evaluar la visión periférica que tiene esto, que nos produce los daños que tenemos, ya sea por algún tumor o algo parecido. Por ejemplo, en esta imagen observamos una retinografía del ojo derecho, en donde podemos observar la papila que está sobrelevada y nos damos cuenta que tiene los bordes difusos. Ya, la pregunta que tenemos es que si esta es una urgencia oftalmológica, no es una urgencia oftalmológica como tal, pero sí el papiledema debe ser considerado como una urgencia médica, debido a que existe la hinchazón del disco óptico, que indica un aumento de la presión intracraneal, lo que puede ser causado por condiciones graves como tumores cerebrales, hemorragia, o entre otras como mencionamos anteriormente, y sin un tratamiento inmediato puede llevar a daños irreversibles en la visión e incluso a complicaciones potencialmente mortales. Por lo tanto, si uno sospecha por papiledema, es muy crucial buscar una atención médica de inmediato para hacerse una evaluación y diagnóstico adecuado para poder identificar la causa subyacente que le produce esto. Aquí tenemos la bibliografía con la que nos apoyamos, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación. Este es un tema bien interesante y que en realidad el papiledema no es tan frecuente. La neurinitis óptica sí, pero la descripción científica o la evidencia está un poco dificultada. Digamos, es compleja la definición de su incidencia porque está subdiagnosticada, y se ha visto que existen cuadros de neuritis que
regresan, ¿cierto? O sanan de manera espontánea y que son muchas veces de corta duración. Entonces dificulta un poquito el diagnóstico. Bueno, digamos, vamos a hacerlo muy corta en honor al tiempo, ¿cierto? Pregunta. Entonces, para el grupo, si para el caso de del papiledema, ¿no? Sí, para el caso del papiledema. Si usted no tiene, que- ¿a qué, a dónde deriva usted? A qué especialidad deriva o a qué médico en específico derivarían un caso? Si ustedes no tienen oftalmólogo, no tienen médicos, están solitos, ¿qué hacen? Ustedes están en atención primaria. En el caso de los papiledemas, se debe, ¿cómo se llama? Derivar a un médico oftalmólogo para poder que haga revisión. Es que no sabría decirle si solamente el médico oftalmólogo, porque, por ejemplo, para poder saber la causa subyacente de que le está sucediendo esto al paciente, es uno de los exámenes que, además del fondo de ojo, que solamente nos va a indicar de que hay bordes difusos, necesitamos saber la causa como tal. Y como que el examen que más nos entrega en este caso es la resonancia magnética, para poder saber, Entonces, entonces sería un ¿dónde médico general, quizás. O no, debe ser ya? un Un especialista, yo creo. neurólogo, médico Sí, un neurólogo. neurólogo. Por ahí va la Neuro, cosa. neurooftalmólogo, un médico neurooftalmólogo. Los neurooftalmólogos son súper escasos en Chile, no hay muchos. Si usted no tiene oftalmólogo de ningún tipo, no hay nada. Entonces, ¿a cuál derivarían? A un médico especialista en neurooftalmología tendría que ser, y a pesar de que son escasos. Y si no hay, Y si no Un hay, neurólogo, a a un un neurólogo, sí. médico neurólogo. al neurólogo, Sí. a neurología. Ya, digamos, una sospecha de papiledema, inmediatamente hay que enviarle urgencia, no pregunte si hay oftalmólogo o neurooftalmólogo, mándelo porque esa es una urgencia y eso lo va a evaluar un equipo multidisciplinario, efectivamente, por lo que decían, pero el agente causal, hay que buscar siempre la causa de esto y como tal, tiene que ser un neurólogo de frentón, ya, así que si tienen este caso, la derivación es inmediata a urgencia y a neurólogo. En el caso digamos, del cuadro, bueno, de la neuritis, ocurre algo similar, ojo. No es tan distinto. La neuritis óptica también tiene distintas causas, aunque a veces muchas veces lo maneja solo el neurooftalmólogo. Pero el caso de neuritis también. Si usted no cuenta con un oftalmólogo ni con neurooftalmólogo, mande neurología y le va a ayudar. Y estos diagnósticos, estas enfermedades, como tal, requieren de un manejo multidisciplinario siempre. Aunque a lo mejor el hospital donde usted va a trabajar o de la red de lo que usted va a estar presente, a lo mejor no tiene el protocolo claro y trabajan de otra manera. Esto requiere de una evaluación de oftalmología, de neurología y de endocrinología, de reumatología para ver los agentes causales. Y no solo implica el tratamiento, o perdón, el diagnóstico con imagenología, no solo resonancia, no solo TAC, sino que exámenes de sangre, y muchas veces son esos los que van a definir la causa. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Para el grupo que falta, lo vamos a hacer el día lunes. Ya va a ser lo primero que vamos a hacer. Ya, y ahí vamos a avanzar con lo que diga la clase. Y atención a estos chiquillos. Yo les voy a enviar un correo. Avisan a los que se han ido desconectando, se han ido saliendo. Y los que no pudieron participar. Yo les voy a enviar un correo porque para el jueves de la próxima semana vamos a trabajar en lo que son flujogramas y protocolos. Van a tener que trabajar durante la semana, de aquí hasta el otro jueves, con flujogramas y protocolos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar los mismos temas que ustedes pusieron hoy día. Esto va a ser una parte del trabajo que van a tener que entregar el día jueves. ¿Y qué se le va a agregar? Para el próximo jueves van a tener que confeccionar un pequeño protocolo de manejo de estas patologías que ustedes han presentado hoy. El protocolo, se los voy a enviar escrito, no se preocupen, ¿cierto? Un checklist, ¿cierto? El protocolo debe incluir, ¿cierto? Una definición general de la enfermedad, y de definir qué pasos se deben hacer, qué exámenes y para qué, ¿cierto? Para qué en específico se hace ese examen. O sea, si usted me dice para la hemorragia subconjuntival, voy a hacer una topografía. Yo digo, ¿qué tiene que ver? Pero tiene que definirlo, ¿cierto? ¿Por qué y para qué? Digamos, la definición que examen, ¿cierto? Eh,
cuál examen se hace primero, cuál después, ¿cierto? Bien ordenado, ¿ya? Y las patologías, ¿cierto? O sea, perdón, la patología, ¿cierto? Tiene que definir qué es lo que hace. Da de alta, deriva médico general, deriva médico oftalmólogo, deriva neurólogo, deriva dermatólogo, etcétera. Busque las distintas opciones. El protocolo va a tener que definir eso y el flujograma va a ser la descripción gráfica del protocolo. ¿Ya? O sea, el flujograma va a poner la, digamos, la enfermedad, ¿cierto? Sospecha de esto, evaluación por tecnólogo, evaluación por médico, evaluación oftalmólogo, derivación hospital. Va a describir en el fondo, va a graficar lo que ustedes van a hacer en el protocolo. Entonces yo le voy a enviar a sus correos electrónicos las características, ¿cierto? Lo que debe llevar el trabajo y eso ustedes van a tener que presentarlo el día jueves de la próxima semana y eso vaya a ser evaluado. Esta va a ser la primera parte del trabajo, ¿ya? Eh, y lo que, digamos, lo que sigue, ¿cierto? Finalmente la próxima clase va a culminar, va a concluir este trabajo para hacer una evaluación, ¿cierto? Con nota. Ya, chiquillos, están muy buenos sus trabajos, chiquillos, y espero que esto les dé para análisis, o sea, no solo aprenderse de memoria las cosas, sino que pensar, el protocolo les va a permitir definir criterios, o sea, chiquillos, busquen la forma, pueden averiguar, preguntar con colegas, con los colegas, con los docentes, con los profesores, qué harían ellos, qué cosas se debe hacer, ¿cierto? Para que confeccionen un protocolo lo más claro posible, lo pongan y se pueda comprender y lo podamos compartir. Y la idea también es hacer análisis y que ustedes debatan entre ustedes mismos, ¿cierto? Las decisiones o los criterios que se están planteando. ¿Ya? Así que atentos a eso. Y para finalizar, ¿cierto? Comentarles que se me había olvidado decirles respecto a la evaluación teórica. eh, en la clase anterior, ¿se acuerdan que hicimos un trabajo en clase? Y yo les dije que el mejor trabajo se le iban a dar 2 puntos. Decidí darle a todos puntitos, así que todos van a tener, no les vamos a hacer puntos, van a ser 2 décimas. A todos se les va a dar 2 décimas ya extra de regalo al que se va a sumar a la evaluación teórica, para que lo sepan, para que estén informados, ¿ya? Eso, chiquillos, que les vaya muy bien. Atentos a sus correos, por favor, porque les voy a enviar la información. Espero yo hoy día enviárselas, ¿cierto? Con las características del trabajo que vamos a hacer el próximo jueves. Y para el grupo que falta la exposición, el día lunes, por favor, vamos a tenerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser eso, ¿ya? Si cualquier cosa, cualquier duda, me preguntan desde ya, me despido y que les vaya súper bien. Chao, Ya, profe, profe, gracias. gracias. Cuídese.